es el más importante. Y hablaremos mucho hoy acerca de por qué es eso cierto. Y este hábito es escuchar a Jesús. Volveremos al tema cuando lo vamos hablando. Si me hacen el favor de nuevo, les recuerdo que si pueden apagar sus micrófonos mientras otro esté hablando, nos ayuda a todos para escuchar bien. Y comenzaremos con una oración. Padre Celestial, en este mundo necesitamos tu voz, necesitamos escuchar tus promesas, necesitamos siempre tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que a través de tu palabra y por los fieles predicadores de la palabra, que te comuniques con nosotros. Aumenta nuestra fe a través de esta clase. Ayúdanos todos siempre a mirar con esperanza bendita nuestra reunión contigo en el cielo. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, les hice una pregunta hace como una hora en el grupo WhatsApp y me parecía que la pregunta nos ayudará mucho a enfocarnos en el tema de hoy. O sea, ahora verbalmente yo sé que varios contestaron en el grupo, pero dinos algo. ¿Qué piensan de la pregunta? Voy a leer aquí de nuevo. Según las palabras de Jesús que hizo a Marta, ¿qué es más importante en la vida del discípulo? ¿Dar o recibir? Según lo que Jesús le dijo a Marta, ¿qué es más importante, dar o recibir? ¿Qué opinas? Recibir, pastor. ¿Quién me está hablando? Recibir. Sí, pastor. Lucy, dime más. ¿Por qué dices que recibir es más importante? Porque te estás llenando de la palabra que Jesús nos está hablando en ese momento, y eso es la clave, la esencia principal para nosotros poder compartir la palabra, el evangelio a otros que no conocen. Ok, bien. Don Larry. Sí, Viviana, por favor. Sí, yo interpreté la pregunta basándome en lo que pasaba en la situación del video. Marta lo servía a Jesús y ella estaba y Jesús le dice, Marta, Marta, estás tan atareada en tus cosas. Fíjate, María, le dice. Y María estaba sentada. ¿Qué estaba haciendo María? Escuchando la palabra, incorporando lo que Jesús le estaba diciendo. Entonces, para mí en ese caso es recibir, porque si yo no recibo primero la palabra, ¿cómo la voy a dar si no la aprendo? Eso es lo que a mí me parece, no sé si estoy bien. Bien, gracias. Vamos a dejar que otros comenten. Sí, gracias. ¿Yo, pastor? Sí, por favor, Jaime. Soy Jaime. Sí, gracias, pastor Larry. En este sentido, pienso que sí es mejor recibir porque se trata del pan espiritual. Y hecho mano del contexto de Mateo 6:33, si no estoy mal, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. En este caso sí, pero si es en el caso de servir al prójimo, pienso que también es importante, pero en el caso meramente de recibir la palabra de Dios, sí hay que darle prioridad, es mi punto de vista. Bien, Jaime. Sí, porque les iba a comentar, Álvaro, antes de que yo haga comentario, por favor, comparte con nosotros. Bueno, yo digo que desde cualquier punto de vista el discípulo está llamado a dar, porque lo que está haciendo Jesús es enseñar a servir a los demás, ¿sí? Enseñar a servir a los demás. Toda la obra de Jesús es servir, y más con lo que estamos viendo es servicio hacia los demás, haciendo milagros, haciendo cosas, enseñando. O sea que Él está dando. Para mí es más importante dar. Ok, gracias, Álvaro. Y creo que fue nuestro hermano Luis que en el grupo WhatsApp lo dijo de esta manera: según la escritura, dar es más importante, pero entonces dice también en recibir. Y lo que Luis está comentando es que en el libro de los Hechos hace recordatorio de las
palabras de Jesús que ellos conocían y es ese versículo que dice, es más bendito dar que recibir. Entonces, por eso que hice la pregunta, porque, y creo que lo están mencionando, quizás si lo ponemos de esta forma, si yo estoy pensando en mi relación con Jesús, ¿qué es más importante? ¿Dar o recibir? Recibir. Recibir. Ahí sí, sin duda. No es que él no quiere mi alabanza, no es que él no aprecia mi alabanza. La Biblia dice que sí, está contento al escucharlo y todo lo demás. Pero la realidad es que él no me necesita a mí. ¿verdad? Es increíble en su amor y gracia que me ama, que él ha resuelto nuestra relación porque me va a llevar al cielo y a todos nosotros. Pero cuando estamos pensando en nuestra relación con Jesús, definitivamente podemos decir, recibir es más importante que dar. Pero ahora, como muchos han hecho el comentario, ahora cuando estoy pensando en los demás, con las demás personas con quienes vivo aquí en este mundo, ya eso está al revés. No es que hay bendiciones que Dios no me está dando a través de ellos, que no es importante recibir de ellos. Pero si estamos hablando de cosas materiales o hasta la palabra de Dios, si yo estoy en esa capacidad, quizás en muchos de esos momentos es más importante dar que recibir. ¿Entendiendo? Es por eso, como pastor, me gustó la pregunta, porque hay que profundizar un poco, porque no podemos simplemente desechar lo que dice la Biblia, que es más bendecido dar que recibir. Pero aquí específicamente Jesús con Marta y María está haciendo el punto que es más importante recibir la palabra que cualquier otra cosa. Es más importante recibir la palabra que cualquier otra cosa. Y todos nosotros, ¿verdad? Podemos imaginarnos la escena de Marta y María. El video que vimos ahí tienen a Marta preparando un pan y no sabemos si eso fue exactamente lo que ella estaba haciendo en ese momento, pero sí lo podemos imaginar. Todas nuestras madres, nuestras esposas, cuando estamos de visita, la doña de la casa están afanadas, ¿verdad? De preparar algo para recibir, especialmente si tenemos una buena relación, van a querer hacer todo lo posible para recibirnos y darnos algo en esa recepción. Pero en este momento, aunque de buen corazón Marta quería hacerlo, Jesús utiliza el momento para hacer un punto muy profundo, muy importante. Para el discípulo de Cristo, esto de los 5 hábitos es lo esencial, es lo más importante, recibir la palabra de Dios. Vamos a verlo de esta. Tomemos nota de lo que Jesús dice aquí, que hay una cosa necesaria. Jesús le da la mayor importancia a recibir las buenas noticias de él. Entonces, siempre en este contexto, si mañana estás con un hermano cristiano y él te está explicando que, bueno, en este momento no estoy trabajando y lo demás, y no te puedo ayudar porque el profe me dijo que es más importante recibir que dar. No, eso no fue lo que dije, ni la lección está explicando, sino cuando estamos hablando de la palabra de Dios, lo primario, en lo esencial es que yo recibo. Y creo que Viviana y otros también lo mencionaron. Así estoy listo para compartir esa palabra con los demás. No puedo dar la palabra de Dios si yo no primero lo he recibido. ¿Alguna pregunta, otro comentario en cuanto a esto? Pastor, yo quisiera intervenir. Sí, Jaime, por favor. En este caso, como estamos en vivo, en directo y a todo color, como se dice comúnmente, si ponemos el ejemplo que estamos tratando en este mismo instante, usted como catedrático, como maestro, como profesor, como pastor nuestro, y nosotros como los oidores, los que estamos recibiendo, ¿quién será más bendecido en este caso?
pienso que es el pastor, porque usted es un siervo de Dios, nos está enseñando, pero cuando vayamos nosotros a dar la réplica, también vamos a recibir nuestra bendición. Ok, bien, bien. Muy buen punto. La palabra de Dios para cualquier ser humano, mientras yo lo voy enseñando, usted lo va comunicando y enseñando a los demás, también está trabajando en tu propio corazón. Creo que lo he mencionado antes, es uno de los grandes privilegios que Dios me ha dado, es de poder trabajar en algo en donde puedo meter mi nariz a la Biblia y tenerlo ahí pendiente. Yo voy creciendo todos los días en mi conocimiento de la palabra. Es una bendición tremenda. Y al prepararme para enseñar una clase como esta, tienes toda la razón. Pero creo que también, Jaime, tienes este punto también, que cuando Jesús dice esto, Él no está hablando solamente si Jesús viene a mi casa, ¿verdad? Que es entonces más bendecido recibir, sino Él está diciendo en cualquier momento, cuando hay alguien que está enseñando la palabra de Dios, eso va a ser lo primario, lo principal, lo más necesario. Jesús lo dice de forma bien directa. Solamente hay una cosa necesaria y María ha escogido lo mejor. Y no es que siempre tenemos que hacer esas decisiones. Muchas veces cuando estoy recibiendo la palabra de Dios, también puedo compartir con los demás. No es que me levanto en la mañana y digo, no, hoy solamente voy a estudiar la palabra, no voy a ayudar a nadie. No, son las dos cosas que hacemos todos los días. ¿Verdad? Y no se olviden de los 5 hábitos, ¿verdad? Que hacer el bien es uno de esos hábitos. Tener los ojos abiertos es hablar con los demás, orar por y con los demás. Y ahora estamos viendo lo que sí diríamos lo más necesario, pero es estudiar la palabra de Dios. Pero todo son parte de los hábitos de un discípulo. ¿Quién más nos iba a comentar? Estaba pensando en que al final Jesús preparó a sus discípulos para la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar. Uh-huh. Sí. ¿Tiene relación con lo que estamos viendo en este momento? Sí. Ahí tienen un ejemplo de Jesucristo dando la comisión a sus discípulos de dar, de compartir lo que ellos ya recibieron, compartir la palabra de Dios. Pero creo que Jaime, en ese sentido, siempre lo diría de esa forma. Ellos primero tuvieron que recibir para entonces poderlo dar. Y esto no es una vez y ya. Toda nuestra vida hasta que llegamos al cielo vamos a necesitar esta cosa necesaria. Voy a necesitar las promesas de Dios. Mi carne pecaminosa, los quehaceres de este mundo, las tentaciones de este mundo, están ahí listos y dispuestos en las manos de Satanás de distraerme, de jalarme para que deje este discipulado. Pero al mantenerme conectado a la palabra de Dios, Dios ha prometido que va a utilizar su Espíritu Santo a través de la palabra para mantenernos hasta la vida eterna. En esa relación es que tenemos también el pozo de lo que se necesita para dar a los demás. Bien, Jaime, muy buenas preguntas. Bien, gracias. Gracias. ¿Hay otra pregunta o comentario más? Entonces, como estamos viendo, lo único que se necesita, si estamos hablando plenamente de necesidad, así como el cuerpo humano necesita agua, comida y protección, lo que necesita tu alma es la palabra de Dios. Tú puedes obrar y obrar y obrar, pero sin las promesas de Dios, estás perdido. Estás perdido. Pero con las promesas, con lo que cree la fe en nuestros corazones, con la palabra de Dios, tenemos todo lo necesario. Ok.
vamos a hablar ahora un poco acerca de qué significa esto de escuchar a Jesús y cómo hay otros ejemplos de cómo el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Que Jesús envía, tiene este poder y hablar un poco más de esta necesidad. Y para hacerlo, quiero entrar en estos versículos de Juan. Conocen la escena, ¿verdad? Esto es después de la resurrección de Cristo. Cristo ha resucitado y esa noche del domingo de la Pascua de Resurrección, esa misma noche, como dice aquí, los discípulos están reunidos. Y voy a leer estas palabras, pero quiero que piensen primero, ¿cómo es la situación? ¿Cómo se están sintiendo ellos antes de la llegada de Jesús? ¿Y cómo creen que van sintiendo después de que Jesús esté entre ellos y les hace estas promesas? Primero, en estos versículos dice, la noche de ese mismo día, recuerda, es el de la resurrección, la noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús. Se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado, y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Ahora, hay más de esto, pero antes de ir a la próxima pantalla, piensen un poquito más en esta situación. Varios de estos discípulos sí habían visto a Cristo ya. Había llegado el reportaje de las mujeres que estaban en la tumba y aún así, aún con todo este milagro que escuchando algunos habían observado, con todo esto, ¿qué están haciendo esa noche? Ay, escondidos, ¿verdad? Puerta cerrada por miedo a los judíos. Y en términos humanos, entendemos el por qué. Estos son los mismos judíos que acaban de crucificar a Cristo en la cruz el viernes. Entonces entendemos desde el punto de vista humano por qué hay temor. Pero ahora nosotros como cristianos, teniendo el privilegio de conocer toda la historia, también nos sorprende un poco cómo estos discípulos en el mismo día de la resurrección del Dios del universo tienen miedo. Tienen miedo. Pero aquí también en el versículo 19, ¿qué es la primera cosa que Cristo hace? Antes de mostrar sus manos, antes de mostrar su costado, ¿qué es lo primero que Cristo hace? El saludo, paz a vosotros. Sí, el saludo, paz a vosotros. Y cuando esto viene de Jesús, ahora, si yo me encuentro con un colega o con uno de ustedes en la calle, ay, paz sea con usted. Yo estoy haciendo una oración que Dios le concede a usted la paz. Cuando Cristo lo hace, es mucho más. Esta es la promesa de Cristo, que esto no es solamente un deseo, esto es un hecho. Aquí, tengan la paz, un regalo, reciban la paz sea con ustedes. Pero no solamente esa promesa, seguimos con los próximos versículos. Entonces Jesús les dijo una vez más, la paz sea con ustedes. Ahora, hay que reconocer, ¿verdad? Que en el momento de sorpresa, en el momento de regocijo, podemos entender por qué es tan difícil quizás que hayan escuchado esa primera promesa. Solamente me puedo imaginar el alboroto en ese cuarto cuando se dan cuenta que Jesús está ahí presente. Entonces les vuelve a repetir, la paz sea con ustedes. Pero ahora mira qué más dice. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados les serán perdonados y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Otra comisión para la iglesia de los discípulos de Cristo, de la iglesia cristiana. Pero
Mira lo que sucede aquí. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciben el Espíritu Santo. Y no sabemos exactamente cómo lo hizo. Es como, no sé si tienen la práctica, aquí en los Estados Unidos, los niños pequeños, cuando se están despidiendo, muchas veces le dan besitos a sus abuelitos especialmente y hacen, ¿verdad? Y como les sopla un besito. No sé si fue algo parecido que Jesús hizo o físicamente se le acercó a la cara de cada uno y le sopló. No sabemos. ¿Ya? Pero lo que sí vemos es que esta conexión al soplo de Dios, al Espíritu Santo de Dios, es lo que Cristo se está enfocando en este momento. Ellos tienen miedo, necesitan ayuda. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? ¿Salió y destruyó a los judíos? No, no. Les da su Espíritu Santo, la misma bendición que nosotros recibimos a través de la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, repasando solamente un poco esta historia, ¿cómo se sintieron los discípulos al comienzo de esta historia? Con miedo, desconcertados, escondidos, Bien. aterrados, creo yo. Estaban aterrados. Aterrados, confundidos. Bien, bien, bien. ¿Ah? Tenían miedo, así que tenían las puertas cerradas. Jesús se había levantado de entre los muertos esa mañana, pero había un persistente temor causado por la duda. Causado por la duda. Aún Cristo mismo, cuando antes de su ascensión, la Biblia menciona, como dice ahí en Lucas, la Biblia menciona que muchos todavía dudaban, aún teniendo a Cristo enfrente. Pero es por eso que las promesas, la palabra de Dios, es el poder de Dios para poner fe y quitar el miedo de nuestros corazones. Entonces, ¿cuál fue el efecto cuando Jesús sopló sobre sus discípulos? ¿Cuál fue el efecto? ¿Tenían miedo? ¿Estaban ahí todos reunidos a escondidas? ¿Cuál fue el efecto? Lo fortaleció. El espíritu, el soplo del Espíritu Santo fortaleció su espíritu a cada discípulo. Le dio como valentía, como seguridad. Bien. Que el Señor, estaban recibiendo al Señor. Bien. Y creo que es muy importante recordar que había varias otras cosas milagrosas que estaban en ese cuarto. Primero que nada, Jesús entró sin abrir la puerta. Un milagro ahí estaba dentro de ellos. Tenía en sus manos, ¿verdad? Tenía las marcas de los clavos que lo tenían clavado en la cruz. Les mostró su costado para que pudieran ver. Mira, esto soy yo. Este es el mismo cuerpo que hace algunas horas estaba colgado en la cruz y puesto en la tumba. Pero esos milagros no son la cosa en que Cristo depende para darles paz y seguridad. Es su palabra, es el Espíritu Santo. Y hay un consuelo grande para nosotros hoy en todo esto. Hablando del soplo de Cristo, probablemente los hizo sentir mejor, pero aún más importante es que el pasaje conecta la respiración de Jesús con ellos recibiendo el Espíritu Santo. Ellos fueron capacitados para anunciar el perdón de los pecados. Es la palabra, es el soplo de Dios, es el Espíritu Santo que les da esa capacidad, que les da ese poder, no otra cosa. Y es por esto. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, por favor. Sí, pastor, perdónenme que no levante la mano. No hay problema. Pero sí, tengo una inquietud. Ahorita que usted habla del soplo, si pudiera nos explicar un poquito acerca del soplo, ¿qué diferencia hay entre este soplo y el soplo que Dios le da a Adán antes de darle vida? Pues porque un soplo hubo en sus narices y luego fue un ser viviente. Sí, bien, Jaime. Sí, entiendo exactamente, sí. Así mismo lo explica en Génesis, cómo Dios
creó no solamente a los seres humanos, sino también a los animales en ese momento. Habla acerca de que les sopló y dio vida. Y es buena pregunta, Jaime, porque en el hebreo, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, la palabra para soplo es la misma que se utiliza en otros lugares traduciendo al español, espíritu. Entonces, es la misma palabra. Y para el hebreo, eso siempre habría esa conexión. Ellos no utilizaban dos palabras, no tenían soplo y también espíritu, era lo mismo. Y también es la misma palabra que se utiliza para viento. ¿Ah? Entonces, para ellos es algo invisible que tiene poder. ¿Entienden? Jesús mismo lo dice, ¿verdad? Es como el viento. Ustedes pueden ver el efecto del viento, pero no pueden ver el viento mismo. Si yo estoy afuera y veo en los árboles, las hojas de los árboles que están moviéndose así, yo sé que hay viento. ¿Pero dónde? ¿Dónde está el viento? Esa parte no lo puedo ver. Entonces, moviendo aquí a este cuarto donde está Jesús, no hay que pensar en algo más de la simple realidad de Cristo soplando. Es su respiro, y lo hace en forma, es para mostrarle a los discípulos que hay algo activo que está ocurriendo. Les dice la palabra, mira, les estoy dando mi Espíritu Santo. Les explica lo que está haciendo, pero él en su soplo lo hace de forma milagrosa. Ahora, recuerde también, Jaime, que esto es algo que Cristo hace, que Dios hace, como usted señala, lo hizo en el huerto de Edén, es algo que Él hace aquí. Esto no es un poder que nos ha dado a nosotros como discípulos, específicamente de poder soplar sobre otro y que algo va a ocurrir. Hasta si he comido pizza o algo así, van a decir, ay, no, eso no lo quiero. ¿Tá? Sí, gracias, Ay, pastor. me estoy explicando. Entonces, lo que quiero decir es que la palabra es simple y tenemos que tener cuidado de no complicarlo. Cristo está haciendo algo milagroso, pero así mismo como con el ciego, ¿verdad? Él agarró un poquito de lodo, utilizó su saliva y lo untó en los ojos de ese ciego y el ciego pudo ver. No significa que yo, si veo un ciego en la calle, tengo la aseguranza de que puedo agarrar lodo y hacer lo mismo. Eso fue un milagro de Cristo. Aquí también en este cuarto tenemos un milagro de Cristo que a través de su soplo, Él está dando esta bendición a estos discípulos. Pero es una bendición que sigue hasta ahora. La palabra de Dios sí nos explica cómo Él nos entrega ese soplo, ese espíritu hoy. La Biblia nos dice que es a través de la palabra de Dios. Y ese es el punto de esta historia. O sea que los discípulos ya contaban con el Espíritu Santo cuando el Pentecostés. Sí, y esto va a venir. El día de Pentecostés es otro milagro donde Dios da en forma espectacular el don del Espíritu Santo ya para salir hasta con los milagros y los demás que hacían los discípulos. Esto, el día de Pentecostés ocurre 50 días después de la resurrección. O sea, aquí estamos en el día de resurrección y Cristo ya les está dando el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés ya van a tener algo espectacular y más público, ¿verdad? Que toda la multitud podría observar de que ya la iglesia cristiana va a empezar a funcionar ya que Cristo está en el cielo y ya la iglesia toma todo ese ministerio regalados ese ministerio por Jesucristo mismo. Muy buenas preguntas. Y yo sé que hay más lecciones en estos cursos de Academia Cristo que van a hablar más acerca del Espíritu. Van a hablar un poco acerca de cómo algunos malentienden, ¿verdad? Cómo utilizar esto en la vida del cristiano. En el día de hoy, lo que queremos enfatizar
es que esto del Espíritu Santo es algo que Dios quiere que tenemos, que recibimos de Dios, y la manera en que lo recibimos es la palabra de Dios. Gracias, Jaime, por esas buenas preguntas. Pastor Larry, tengo una pregunta. Sí, por favor, Viviana. ¿Me puede aclarar un poquito el versículo donde dice, y a quienes le redimieres o le perdonares los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retuviere les serán retenidos o no le perdonaran? Bien, bien. Eso no lo puedo entender bien en ese versículo. Sí, y Viviana merece más estudio. Y si hay lecciones aquí, y sí las hay, en Academia Cristo acerca de la iglesia, van a hablar mucho de eso. Pero por ahora simplemente les digo esto. Cuando Cristo va al cielo, Él deja su poder con la iglesia. Y ahora, en este mundo de hoy, la iglesia se confunde con muchas otras cosas. Yo, volviendo a lo más simple, la iglesia son los creyentes. Y cuando creyentes se reúnen juntos, no estoy hablando de obispos, ni cardenales, ni siquiera de pastores. Todos pueden tener su lugar y beneficio. Lo que yo estoy diciendo es que cuando la iglesia, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí yo estaré con vosotros. Cuando Jesús hace esa promesa, establece lo que es la iglesia verdadera. Y esta iglesia sí tiene este poder. Si hay un grupo de personas, por ejemplo, yo me llaman pastor, ¿verdad? Y en este momento sirvo como pastor en una obra mundial, es un poco diferente, pero antes una congregación, un grupo de esos creyentes me llamó a mí para servirles con la palabra de Dios. Con la autoridad de ese grupo de creyentes, yo actuaba de parte de ellos para hacer esto mismo. Si había alguien, ¿verdad? Ustedes bien saben, en la vida en este mundo hay estos problemas aún entre la iglesia. Y quizás había una pareja que estaba pensando divorciarse. Pues ahí yo les tenía que ir a hablar y tratar, si me decían, mira, a mí no me importa lo que la Biblia dice acerca del matrimonio, yo me voy y ya. Pues a esa persona, si ellos no se arrepienten de ese pecado, quizás llegue el momento que yo, con la iglesia, le tendría que decir a esta persona, mira, tus pecados, este pecado no te es perdonado porque no te estás arrepintiendo. De eso es lo que habla el versículo. Creo que entendemos mejor, ¿verdad? El perdón, eso es lo que queremos hacer. Aún con esa persona, mi deseo es que se arrepienten para que yo pueda anunciarle el perdón de Cristo. Pero si no están dispuestos a dejar esa vida de pecado, ahí sí también les tengo que decir lo que la Biblia explica. La persona que rechaza la promesa de Dios, lamentablemente, y es muy triste, sí va a ir al infierno. O sea que no se toma literalmente que un pastor perdone como Jesús perdonó. En su puesto, en su lugar, sí diría que es como Cristo perdonó, pero es solamente porque Cristo nos ha dado la autoridad, es solamente porque Cristo nos lo ha dicho en su palabra. ¿Entiende, Jaime? Sí, porque cuando Jesús sanó a aquel paralítico y viendo Jesús la fe de ellos y la fe del paralítico, dice, tus pecados te son perdonados. Sí. Luego los escribas y fariseos que estaban allí alrededor decían, bueno, ¿por qué habla así? Blasfemia, habla porque solo Dios perdona. A Sí. ese contexto me refiero. Exacto, Jaime. Yo no puedo, ni ninguno de nosotros puede ver los corazones, ¿verdad? Es muy cierto. En ese sentido, sí es muy diferente. Bien. Bueno, Bien. muchas gracias, pastor. No, pero les encomiendo que sigan estudiando porque muchos de estos temas van a volver y no tenemos el tiempo porque están haciendo preguntas buenísimas. Pero a veces como pastor les tengo que decir, si entramos a fondo en ese tema, tendríamos que tomar otras 8 lecciones de clase, que sería buenísimo. Porque lo relaciono por la religión católica que dice yo te absolvo de Sí. pecado. Por eso lo relaciono y digo, bueno, son, son No cosas que yo...
entiendo, Viviana, y no es que solamente ciertas personas lo tienen. Todos los discípulos tienen estas promesas de Dios. Si usted se encuentra con un pariente que le confiesa, mira, hice esto, me siento horrible, y usted tiene el privilegio de parte de Dios de anunciarle a esa persona, mira, tus pecados te son perdonados en Cristo. No es porque, Viviana, tú has hecho algo, es porque No, estamos anunciando lo que Cristo hizo. Pero eso no es un privilegio reservado para pastores, ni obispos, ni nada por el estilo. Este es un privilegio que Dios, como en los versículos que vimos, ha entregado a todo discípulo. Excelente explicación. excelente, sí, sí, porque siempre queda dudas, ¿no? Pero me quedó muy claro. Muchísimas gracias. Sí, siempre que hay más preguntas, recuerde que estamos aquí dispuestos a contestar con el pastor Joel y todo nuestro equipo. Si 2 días después todavía no estoy seguro si estoy entendiendo bien, haga la pregunta, por favor. Con gusto encontraremos cómo contestar. Ok, siguiendo, ya estamos en el aposento alto. Al final de esta misma sección de las Escrituras, después de la resurrección de Cristo, Jesús hasta tiene un comentario acerca de nosotros en el versículo 29. Entonces el escritor del Evangelio Juan nos habla directamente a nosotros. Y es bueno que miremos este versículo también. Aquí está. Juan capítulo 20, 29 al 31. Ok, vamos a ponerle la escena. La semana anterior tuvimos a Cristo apareciéndose a sus discípulos, da el soplo, les promete el Espíritu Santo. Se vuelven a reunir una semana después. Y es interesante ver que todavía están bajo cerradura, están en ese cuarto con la puerta cerrada, pero Jesús le aparece de nuevo y les dice, paz a vosotros. Entonces está ocurriendo algo muy parecido, pero Juan añade el detalle que la primera semana Tomás no estaba presente. ¿Verdad? Y como Tomás no estaba presente, cuando los discípulos le cuentan a Tomás que habían visto a Cristo, se acuerdan de las palabras, ¿verdad? Son bien poderosas. Tomás le dice, no lo creo. Si yo mismo no puedo poner mis dedos en los huecos en sus manos, en las heridas en sus manos, si no puedo meter mi mano en su costado, no lo voy a creer. Entonces, una semana después, Jesús se aparece a los discípulos y Tomás está ahí. Y Jesús le ofrece a Tomás, mira, ponga tus dedos aquí. Pon tu mano, póngalo aquí en el hueco si usted quiere. Pero, y Tomás en ese momento confiesa a Cristo como Señor. ¿Ah? Mi Señor lo llama. Y es entonces que Jesús, hablando a Tomás, hace esta promesa acerca de nosotros. Mira lo que dice. Tomás, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso somos nosotros. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. ¿Ven la conexión aquí? Como Cristo mismo, inspirando a través de su Espíritu Santo al apóstol Juan, hace la conexión. El don del Espíritu, dado en promesa visible en frente de ellos, dada a esos primeros discípulos, es una promesa que continúa por el trabajo de sus discípulos. Cuando nosotros como discípulos compartimos la palabra de Dios, la promesa de Dios es hecha. El Espíritu Santo es dada. Fe en Cristo nos da la vida en su nombre. Lo más importante, como comenzamos, lo más importante es recibir esta bendición para entonces poder dar esta bendición a los demás. ¿Okay?
Quizás a veces nos sorprenda cuando la Biblia nos menciona a nosotros mismos, pero ahí está. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Quizás nos gustaría tener a Cristo físicamente, sentir su calor, escuchar la dulzura de su voz. Llegará el día cuando estaremos con Él en el cielo. Hasta entonces tenemos su palabra, su promesa. Es así que nos cuida. No tenemos el beneficio de sentir físicamente el calor del aliento de Jesús hoy, de la misma manera que lo hicieron esos primeros discípulos. Pero ¿cómo es que todavía Jesús respira sobre nosotros? ¿Cómo es que eso ocurre todavía hoy? ¿Qué es la simple respuesta? Que por fe recibimos el Espíritu Santo. Porque lo pedimos. Bien, Viviana, le voy a devolver un paso antes. Cierto con la fe. ¿Cómo es que llegó la fe a tu corazón, Viviana? Por escuchar la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios. La palabra de Dios es que entrega el Espíritu, es que lo que cree la fe en nuestros corazones. Y es así que todavía hoy Jesús está respirando sobre nosotros. No es accidente, ¿verdad?, que la Biblia habla acerca de cómo se escribió la palabra de Dios utilizando la palabra inspiración, ¿verdad? Es el respiro, es el aliento. Buenas tardes. También digo, porque leemos la palabra de Dios, nos inspira a leer la palabra de Dios, y es por medio del Espíritu Santo que nosotros hablamos sobre la palabra, y ahí viene por medio de la Biblia, por leer la palabra, viene la fe. Bien, Ana. Eso es todo, bien. Sí, exacto. Bien, gracias. Gracias. Quizás podemos resumirlo de esta forma. Jesús sobre nosotros y recibimos el Espíritu Santo a través de su palabra como discípulos hoy. Y vamos a ver estos versículos de segunda de Timoteo. Ahora, recuerden, Timoteo es un joven pastor, no sabemos exactamente su edad, pero Pablo fue el que lo entrenó como pastor. A Pablo lo llama su hijo y lo ha dejado a cargo de una iglesia. Entonces, Pablo, inspirado por Dios, le escribe unas exhortaciones de cómo actuar como pastor, de cómo cuidar a su rebaño. Y en esas cartas, Pablo entra en esta explicación del poder de la palabra. Esto es lo que le dice a Timoteo. Tú, desde la niñez, has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es, palabra clave aquí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Miren bien ese versículo. Vamos a hablar de tres cosas que están prometidas aquí a través de la palabra de Dios. Primero, hay esto. En el versículo 15, ¿verdad?, útil para tu salvación. Es la salvación que Cristo nos entrega a través de su palabra. Y eso es lo más esencial. Piense otra vez en el video. Jesús hablándole a Marta, mira, el pan, la comida que estás haciendo es importante, pero no es más importante que la salvación. Y la manera que la salvación llega a una persona es a través de la palabra de Dios. También este versículo promete la utilidad, el uso de la palabra, útil para instrucción, para dar sabiduría, para llamar la atención a una persona que está fallando o para explicarles que son salvos ellos también. Y también útil para motivarnos a buenas obras.
la inspiración de la palabra de Dios inspira en nosotros el Espíritu Santo para que Él nos llene del deseo de hacer buenas obras. ¿Ah? Recuerda esos 5 hábitos del discípulo: hacer el bien, tener los ojos abiertos, ¿ah? Hablar con los demás, orar con y por los demás y estudiar la palabra de Dios. Estas 5 cosas solamente ocurren si estamos bien conectados a la palabra de Dios. Nosotros recibimos primero de Dios y es así que Dios produce en nosotros los frutos de la fe. Piensen en, creo que fue nuestra primera lección, ¿no? Que vimos el dibujo, la ilustración que utiliza Cristo de la vid y las ramas, la vid y los pámpanos. Primero es esa conexión a la vid. Cuando estamos conectados a Cristo es que producimos frutos. Y esa conexión a Cristo ocurre a través de la palabra de Dios. Entonces, en esta lección, y no sé si sus Biblias se parecen a estas, hasta no puedo ver si es inglés o español, pero lo importante de recordar aquí es que en la palabra de Dios tienen algo increíble. Piensa. ¿Ah? Cristo pudo haber venido, pudo haber hablado, y tendríamos que depender de la relación entre los siglos y los siglos, ¿verdad? Para que esa comunicación se quedara. Pero no, él dijo, esto lo voy a dejar bien, bien claro. Inspiró a seres humanos con su mano para escribir las palabras de Dios. La Biblia es poderosa, no es como otras escrituras. No es como otros libros. Este es diferente. Y es así que tenemos la cosa más necesaria. Y simplemente quizás como un ejemplo, si queremos estar preparados y listos para ser discípulos de Cristo, es muy importante tener bien claro la palabra de Dios. Quizás todos hemos tenido esta experiencia. Llega alguien quizás de este grupito, llega alguien a nuestra puerta y empieza a decir, no, mira, no, es Jesucristo, ese no es igual a Dios el Padre. No. Larry, usted está confundido. ¿Cómo le contesto? Solamente si estoy conectado a la palabra de Dios puedo dar respuesta. Pero entre más conozco las escrituras, entre más el Espíritu Santo me ha llenado, más voy a poder dar respuesta a todo aquel que tiene pregunta. ¿Verdad? O que quizás hasta lamentablemente como algunos de estos grupos empiezan a tratar de atacar la fe en Jesucristo. Eso nos lleva al final de nuestra lección de hoy. ¿Verdad? Hemos resumido estos 5 hábitos y quiero que si no les parece demasiado tonto, pero por favor, levante tu mano así, ponga los 5 dedos y si nos pueden ver o no nos pueden ver. Y vamos a repasar juntos cuáles son estos 5 hábitos. ¿Cuál es el primero? Hacer el bien. Hacer el bien. ¿El segundo? Abrir los ojos. Abrir los ojos. ¿Y tercero? Hablar con la gente. Hablar con la gente. Cuarto. Orar por y por los demás. Bien. ¿Y este último en el día de hoy? Escuchar o leer la palabra de Dios. Escuchar la palabra. Estudiar la palabra de Dios. Excelente, excelente. ¿Tienen ese recuerdo cuando en algún momento estás pensando, ¿qué es lo que debo hacer hoy? Te estás levantando, ¿cómo debo actuar hoy? Por lo menos tenga esos 5 cosas pendientes. Y si Dios llena tu vida de otras cosas, excelente. Gloria a Dios. Pero en estos 5, estos son los hábitos constantes de la cristiana. Amigos, les voy a pasar al pastor Joel para que les explique un poco acerca del proyecto final. Él va a hacer su ayuda en cumplir este último proyecto. Y por eso, Joel, gracias por estar con nosotros hoy. Y por favor, pastor. No, gracias.
Sí, gracias a usted, Pastor Larry. El proyecto para este curso, de hecho, es algo sencillo. En otros cursos ustedes han tenido que preparar una enseñanza o pues les encargamos un examen escrito, algo así. Respondieron varias páginas de preguntas. Para este curso es simplemente durante 8 días, empezando el día de mañana, el viernes, vamos a leer juntos el Evangelio de Marcos, 2 capítulos cada día, así como ya fue publicado en el grupo de WhatsApp. El calendario empieza mañana con los capítulos 1 y 2 y se les pide hacer una sola cosa para confirmar que sí lo leyeron. Si usted lee los 2 capítulos y no nos dice nada, pues qué bueno, pero ¿cómo voy a saber que los leyeron? Lo que sí se les pide es simplemente publicar en el grupo de WhatsApp para este curso. Vamos a hacerlo juntos. No somos tantos en este grupo. Yo creo que sí se puede. Simplemente publicar un comentario, una observación, o bien pueden hacer una pregunta o pues compartir una duda que les haya surgido durante la lectura. Entonces vamos a hacerlo cada día, incluyendo los fines de semana, empezando el día de mañana, viernes. Entonces vamos a hacerlo todo, pues 8 días. Amigos, en 8 días vamos a reunirnos nuevamente. Una última reunión el jueves. El próximo martes no nos vamos a conectar. Pero el próximo jueves, que va a ser como el penúltimo día del proyecto, si no me equivoco, vamos a conectarnos solamente para una última devoción, unas palabras de ánimo, revisar lo aprendido en este curso y también puedo compartirles lo que veo con sus proyectos, unas observaciones. Es muy simple, vamos a leer la palabra de Dios juntos en el proyecto y el propósito del proyecto es formar o fortalecer un hábito que ya tienen en algunos casos de leer la Biblia cada día. ¿Ok? Es justo lo que nos enseñó el pastor Larry el día de hoy, fomentar ese hábito. ¿Qué preguntas o dudas hay? Pastor Joel. Jaime, sí. Sí, soy Jaime, gracias por la oportunidad. Yo creo que es de felicitar a Academia Cristo porque sí se esmeran por los alumnos para que nosotros podamos leer la palabra de Dios y tener ese hábito maravilloso de la lectura. Gracias, maestros de Academia Cristo, por preocuparse por nosotros y darnos esta oportunidad de nutrirnos con la palabra de Dios. Yo con mucho gusto lo voy a hacer con la ayuda de Dios. Y dicho sea de paso, Pastor Joel, ya le envié mi proyecto final a su WhatsApp privado del curso que nos está dando usted. Entonces, le voy a suplicar que en su momento pueda checar ahí si hay algunas observaciones con gusto para que yo pueda aprender más. Únicamente. Claro que sí. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias por sus palabras de ánimo. ¿Qué otras preguntas o dudas hay? Pastor Joel, buenas tardes. Preguntarle si es el resumen grande de que se puede enviar o solo comentarios, algo así, de la Biblia. Sí, para el proyecto final. Sí, pastor. Sí, lo que usted quiera. Si simplemente si uno no tiene ningún comentario específico, bien puede simplemente avisarnos que ya lo leí, pastor. Y así nomás, así de sencillo. Pero si llegan a tener una duda, una pregunta, y el grupo, juntos como grupo, podemos responder su pregunta o duda. O sea, hasta ahorita no hemos estado publicando mucho en el grupo, pero durante 8 días sí pueden esperar un poco más de actividad en el grupo de WhatsApp. Si les molesta o algo, porque la gente va a estar publicando en distintos horarios, bien pueden silenciar el grupo de WhatsApp. Si
por ejemplo, si yo publico lo primero en la mañana, eso podría ser las 3 de la mañana para, para usted. Así que si quieren silenciar, pueden publicar a la hora que más les convenga, no, no hay problema, pero cada día durante 8 días pueden publicar. Pregunta en el chat el señor Wilson. La lectura es el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos tiene 16 capítulos, 2 cada día durante 8 días. Nuevamente voy a publicar el calendario que vamos a seguir para las lecturas. Gracias, Wilson, por su pregunta. ¿Qué otras preguntas o dudas hay? Pastor Joel. Hola, Debbie. Buenas tardes. ¿Alguien cumple años hoy? Sí, yo, Pastor Joel. Buenas tardes. Yo cumplo año hoy. Oiga, hermano, yo le quería preguntar, o más bien sugerir, no preguntar, que los comentarios cuando se hagan las lecturas, o sea, que cada uno de nosotros, pongamos la respuesta o la observación o lo que vayamos a contestar de lo que entendimos de las lecturas, pero que no escriban otras cosas, porque si se llena el celular, o sea, el teléfono se satura y luego hay un problema. Yo sugiero eso, nada más. Buena sugerencia. Esa sería mi sugerencia, que sea nada más, que sea nada más relacionado con las lecturas que tenemos de tarea para el proyecto, porque cada día va a ser comentario diferente porque van a ser lecturas diferentes, ¿verdad? Y entonces, pues que sí sea así, que sea relacionado con lo que estamos leyendo y que no publiquemos más cosas o así. Gracias, Debbie. Gracias por animarnos. Eso sería, hermano. Sí, no, muchas gracias. Solo lo necesario, amigos. Solo lo necesario. ¿Alguna otra pregunta o duda? Yo le iba a decir que feliz cumpleaños, pero más bien no oigo nada. Gracias, hermano. Gracias. Una preguntita. Hola, Lorena. Claro que sí. Una preguntita, profesor. Esto vamos a hacer personal, es esto, la presentación de esta lectura, ¿no? Sí, Lorena. Cada quien lee los 2 capítulos cada día, ¿verdad? Por ejemplo, el día de mañana se les pide leer Marcos 1 y Marcos 2, los capítulos completos. Y luego, al terminar la lectura, usted puede o decir en el grupo, soy Lorena, ya lo leí. O puede decir, soy Lorena, leí capítulos 1 y 2 y me surgió esta duda. O tengo una pregunta acerca de, y vamos a ver. Pero lo importante es que usted esté en la palabra. Eso es lo primordial, lo más importante. Muchas gracias, profesor. No, gracias a usted por su pregunta. Bueno, Pastor. ¿Puedo preguntar? Perdón, otra pregunta. Wilson. Una pregunta. ¿Qué pasa si leo el capítulo completo y hago un comentario general o apuro todo tiene que ser 2 capítulos diarios? Para este proyecto van a ser 2 capítulos cada día. Pueden hacerlo uno por la mañana, uno por la tarde, como usted quiera, pero 2 capítulos cada día. Vamos a ser muy legalistas en este proyecto. No se crean. No se crean. No, pero sí se les pide 2 capítulos cada día. Pero solamente, si no tienen ninguna duda ni pregunta, está bien. No tienen que hacer una pregunta cada día. Simplemente avísenos que ya lo leí y así. Y yo sí voy a estar, a mí me piden rastrear su progreso, quién está participando para aprobar, para ver quién aprueba.
Bien, amigos, Pastor Larry, muchas gracias por guiarnos en este curso, por tomar su tiempo. Al Pastor Larry, amigos, es un hombre que tiene sus días, su calendario lleno de juntas y todo tipo de muchas responsabilidades. Para nosotros es un gran privilegio tenerlo como profesor invitado para este curso. Muchas gracias, Pastor Larry, y en 8 días, amigos, los que puedan, vamos a estar aquí para una última reunión concluyente.